Estamos ya iniciando la unidad número 4. La primera unidad fue la de las herramientas colaborativas que la estamos ocupando en el proyecto de investigación grupal. Luego fue Excel, que nos llevó 2 evaluaciones, que también lo están ocupando con la elaboración de varias tablas eh, diseñadas por ustedes, la mayoría que he visto. Aunque la vez pasada les enseñé las plantillas de Gantt que se pueden utilizar también en el proyecto. Y luego pasamos a la unidad 3 que es Power BI como tal, en donde para esta cuarta evaluación va a entrar específicamente todo ese proceso que tenemos en Power BI, empezando por la teoría. Acuérdense que en los parciales hay 2, 3 preguntas de teoría, una pregunta generalmente de caso de estudio para la parte actitudinal y un 60-50% para la parte práctica o procedimental, ¿verdad? Si nosotros vemos el calendario, los exámenes parciales estábamos viendo que empiezan ya el lunes 17. Y como nosotros tenemos los exámenes los días jueves, entonces nos tocaría jueves 20 hacer el examen parcial. Eso quiere decir que tenemos la clase del día de ahora y la del martes 18 con esta nueva unidad, pero que ya no va a entrar en la cuarta evaluación. ¿Por qué? Porque va a entrar hasta la quinta evaluación. Y también tomemos en cuenta de que si hacemos el examen el 20, tendríamos nada más 2 semanas de clase, porque las clases terminan precisamente el jueves 4 de diciembre y el viernes 5 inician los parciales. A partir del 5 ya no hay clase, ya no tienen que venir, ya no tienen que asistir al Teams, sino que solamente las asignaturas a la hora del examen. Entonces nosotros después del 4 ya no nos veríamos o ya no estaríamos conectados hasta el jueves 11, que sería el quinto y último parcial. Entonces, para esta cuarta evaluación de hoy en 8, tenemos el seminario o más bien la guía individual del seminario con el 50% de la nota y 50% el parcial. Para el 11 tenemos el 50% del quinto parcial. El quinto parcial entraría solo este tema y en el cuarto solo la parte que hemos visto de Power BI. ¿Verdad? O sea que la teoría que veamos ahora más la parte práctica es para la quinta evaluación. Y para la quinta Licenciado, evaluación tenemos las prácticas, la 5.1 que es Power BI, la 5.2 que es el trabajo de investigación, la 5.3 también va a ser la fase 3 de la investigación y un ejercicio de Power Query, que es lo que vamos a ver más adelante, todavía no. Bueno, lo que vamos a empezar a ver desde hoy. Preguntas, por ahí vi a alguien que, más bien escuché a alguien que habló. licenciado, buenas tardes. Fíjese que yo quería comentarle de que a mí el aula virtual me ha estado fallando, entonces no sé si hay una guía con las indicaciones para realizar lo del seminario, Sí, hay una guía. porque no, ajá, es que no encuentro el apartado, eso quería saber si había subido algo usted con indicaciones. Sí, está ya le digo.
Este sería entrega de la guía de la cuarta investigación que está pegadita o abajo de la guía número 5.2. O sea que hay que descargar este archivo, o más bien hay que ver aquí está toda la información, pero a ver si está toda, porque veo que donde hay que hacer un documento y hay que hacer un sitio web, que es esta parte de acá, y, y la guía se sube acá. Hasta el 15, si le damos clic a este enlace, creo que también aparece todo el contenido. Entonces aquí también está todo el contenido de la quinta evaluación. Perdón, de la guía de investigación. Entonces, ese es el 50% de la cuarta evaluación más el parcial que vamos a hacer de hoy en 8. Y las prácticas las vamos a mover hasta la quinta evaluación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, mencionaba entonces que en esta cuarta unidad, que tiene casi el nombre de la anterior, solo que aquí estamos hablando del análisis de datos con Power BI, o más bien con el hermano de Power BI que se llama Power Query Editor o editor de consultas de Microsoft Power. Y entonces vamos a ver la parte de que cada uno de ustedes tenga la habilidad de aplicar Power BI y su análisis para la presentación de datos con los visualizadores que hemos estado viendo anteriormente. ¿Ve? La parte de realizar consultas en PB significa Power BI. 15 aquí este 15 no le hagan caso, es más o menos la semana, pero creo que la semana, ni tampoco a este, porque este también ya, como muevo los bloques, no está actualizado. Eh, entonces, cuando yo digo la palabra query, es precisamente la palabra consultas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué más podemos hacer con este hermano que les digo de Power Query. Ahora, para poder tener estas habilidades, ayuda mucho que podamos explicar cuál es la utilidad que tiene precisamente este editor de consultas o Power Query, identificar las funciones y características principales y explicar la interfaz de esta otra aplicación que vamos a ver, que tiene mucha similitud con Power BI, ¿verdad? Por eso más o menos yo digo que es el hermano. Iba a decir el hijo, pero si yo entro, por ejemplo, a Excel, ahorita a un documento en blanco, por aquí en datos tengo casi las mismas opciones que Power BI. Ese no, se me activó por aquí en la pestaña datos. Aquí tengo las diferentes fuentes, bueno, algunas de las fuentes. Y acá está también la opción de iniciar el editor de Power Query. ¿Verdad?
estábamos viendo que, por ejemplo, en la web es un poquito diferente porque no aparece este botón que es muy importante, que se llama cerrar y cargar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hagamos los cambios en Power Query, vamos a actualizar. Aquí dice cerrar y cargar, pero en el otro Power Query dice aplicar y cerrar, creo, o cargar. Pero es básicamente lo mismo. Entonces cerramos el Power Query para regresar al editor. Entonces, en la web no está tan fácil encontrar esta opción. Hay que dar pasos adicionales por lo que se está viendo con este cambio de Microsoft Fabric, que en vez de facilitarlo, creo que lo están complicando un poquito. Y más adelante, parte de esta quinta evaluación es que podamos aplicar técnicas de limpieza o de transformación de los datos, eliminar filas y columnas, que eso no lo puedo hacer en Power BI, pero sí lo puedo hacer, eliminar y agregar filas y columnas, sí lo puedo hacer en Power Query, renombrar y reorganizar las columnas y cambiar el tipo o digamos el formato de los datos que tengan las diferentes columnas. Igual, para todas estas habilidades, el conocimiento que hay que adquirir es que podamos identificar las funciones y las herramientas para eliminar, para renombrar, para reorganizar las columnas, aplicar las opciones para cambiar los tipos de datos y explicar cómo es que es el proceso para renombrar, eliminar o agregar filas, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de lo que vamos a ir viendo a partir de ahora que entra hasta la quinta evaluación. Y para ahora tenemos estos tres enlaces. Estos dos son un poquito más de teoría. Aquí está un archivo de Excel para utilizarlo en parte de la práctica que vamos a hacer el día de ahora. Pero iniciamos entonces con esto que dice conjunto de datos en Power BI. Este no sé si está en la página web. No recuerdo por qué fue que lo hice así como página del salón virtual en Moodle. No lo he ido a buscar allá en la página web, porque generalmente todo esto yo lo tengo en línea para que ustedes lo puedan accesar, ¿verdad? El día de ahora en la mañana, una de las estudiantes me preguntó sobre, digamos, la guía, pero hay que hacer esa lista de todos los temas que hemos visto de Power BI y hay que hacer una lista de todos estos temas de Power Query. Ahora, empecemos entonces con el concepto de conjunto de datos, que en inglés sería el dataset. Sets es una palabra para mí complicada en el inglés. Bueno, en informática decimos setup y a veces decimos setear la reunión de mañana en vez de decir programar o agendar la reunión de mañana. Pero si lo vemos desde el punto de vista de un sujeto u objeto, set es conjunto, ¿verdad? Y data con A son datos en plural. Cuando yo digo datum con UM, es un solo dato. Cuando digo la data, me refiero generalmente a una tabla que tiene varios datos, no solo uno. Igual con la palabra media o media en inglés, que cuando termina en A, no sé qué, si es latín o cuál de los lenguajes es plural, vea. Y cuando termina en medium, medium es singular. Un solo medio o varios medios, media. Entonces, perfectamente la palabra dataset
se traduce como conjunto de datos, pero ¿por qué conjuntos? Y ya vamos a explicar un poquito más. La definición menciona que el dataset o el conjunto de datos es una colección de los datos que hemos visto en diferentes tablas y que se pueden utilizar en la aplicación de Power BI, y con esas nosotros estamos haciendo informes o dashboards. Una de las diferencias es que el informe puede tener varias páginas y el dashboard generalmente solo es una sola página con todos los visualizadores necesarios. ¿Verdad? Estos datos pueden venir, y ya hemos mencionado, de diversas fuentes, de un archivo de Excel, de un archivo de texto separado por coma, de un sitio web, de base de datos como tal, como nosotros como usuarios comunes y corrientes no hemos utilizado ni vamos a utilizar una base de datos específicamente, aunque sí hemos mencionado que el sitio de Microsoft.com le está agregando otras cosas, además de SQL Server, que es una base de datos que compró Microsoft y la agregó a su catálogo de productos, pero hemos hablado un poquito de OneLake, de Lakehouse y otros conceptos que hemos visto acá en Power BI, que tiene que ver con esta parte de la base de datos o de los servicios en la nube. Entonces, la dataset o el conjunto de datos, además de tener la tabla formada más que todo por columnas, que son los campos que utilizamos en Power BI, y las filas son los registros. No es una tabla o matriz de cruce de variables, donde tenemos encabezado de columnas y encabezado de filas. No, es una sola tabla de columnas, pero puede tener miles de filas con registros, no tanto con cruce de variables. No hemos visto, solo lo hemos mencionado, que Power BI tiene, además de la vista informe, vista tabla, hay otra vista que no se llama así, relaciones, tiene otro nombre, que ya lo vamos a ver en la interfaz, que solo la hemos mencionado y que podemos ver unos cuadritos con los campos en forma de lista de las columnas de una o más tablas. Para tener una relación, tiene que haber dos tablas y una línea que conecta esas dos tablas para que los datos puedan interactuar. ¿Verdad? No hemos visto, pero también en Power BI hay una opción como para crear medidas. Diríamos que es una opción como para crear fórmulas o funciones de Excel en una sola celda. Yo hago los cálculos o hago una medida para obtener un resultado. Un solo resultado, ¿verdad? Porque la medida es un solo resultado, es casi como el visualizador tarjeta de Power BI, que solo me aparece generalmente un solo número, un solo dato, el total de ventas, el promedio de calificaciones, un solo dato. ¿Por qué? Porque también tenemos la capacidad de agregar más columnas con cálculo, ¿verdad? Y eso lo hemos hecho en Excel, ¿verdad? Tenemos la tabla, pero agregamos otras columnas donde sumamos, restamos, multiplicamos o cualquier otro tipo de fórmula o de función con los datos de las otras columnas y obtener más información con esto de las columnas calculadas. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que
a mí en mi trabajo me pueden dar un dataset, una tabla que puede tener la colección de varias tablas, pero no me dan toda la información que necesito. Entonces, a veces existe la necesidad de hacer cálculos adicionales. Sí tengo los datos con qué hacer los cálculos, pero no tengo los resultados como tal. Es más complicado cuando tengo la tabla y no tengo datos para sacar los resultados que quiero mostrar en los visualizadores de Power BI. Entonces, estos datasets los podemos importar, que son aquellos datos que copiamos al Power BI, pero a la hora de copiarlos no se actualizan. Creo que en la última clase entramos a Power BI, hicimos los visualizadores, la del examen de vocación profesional, y agregamos una tabla donde estaban todos los nombres de los estudiantes, pero después nos fuimos a Excel, agregamos un usuario y le cambiamos el usuario, el nombre a otro usuario, guardamos el archivo de Excel, luego actualizamos el Power BI para hacer precisamente esto que no se puede hacer cuando yo tengo mi Excel, copio los datos o de un sitio web, copio los datos y los pego. Entonces yo no puedo actualizar un sitio web, una página web. Yo no, sí, el de Excel sí lo puedo actualizar para que Power BI tenga los datos más recientes. O sea, eso no se hace automáticamente. Eso hay que hacer esos pasos que acabo de mencionar, vean. Porque la otra opción es hacerlo a través de Direct Query, y estas son conexiones directas con la fuente de datos, y entonces el archivo de la fuente de datos se va actualizando, y el Direct Query o la conexión permite que también se vaya actualizando en tiempo real el informe o el dashboard generado en Power BI. ¿Vea? Es importante para eso, por ejemplo, lo que hicimos también en la clase pasada, de que por necesidad nosotros estamos guardando los archivos de Power BI localmente en el escritorio o en cualquier otra carpeta. ¿Por qué? Porque yo como docente necesito que ustedes tengan el archivo y lo suban a las prácticas o al examen para poder calificar. Lo ideal es hacerlo todo en la nube. ¿Ve? Creo el archivo en la nube de Excel, lo conecto con Power BI en la nube y genero los reportes o los visualizadores de los reportes respectivos. Entonces, para esto del Direct Query, tiene que ser de esa forma. El archivo en la nube y el informe también en la nube o en el almacenamiento de Microsoft para que haga esa conexión. Las fuentes con las que se puede hacer esta conexión directa de consultas es el servidor de SQL, que les decía que es uno de los que compró Microsoft, una plataforma que se llama Azure o Azure, que tiene varias aplicaciones. Amazon, que es de las empresas tecnológicas más grandes, también tiene su aplicación. Snowflake, que es otro nombre de otro software, y otras opciones más que algunas posiblemente las hemos visto en las fuentes de datos originales de Power BI. Luego tenemos el concepto de streaming. Nosotros cuando estamos en TikTok, a veces dice la gente, o no sé si ustedes alguno dice, voy a hacer un streaming, voy a hacer un live
voy a hacer un en vivo porque stream es una corriente o un flujo de datos. Y cuando se le agrega el ing, muchas veces se convierte en verbo en gerundio o se convierte en sujeto. Entonces, la palabra streaming es como un flujo de datos o una corriente, o sea, no una corriente eléctrica, sino que un movimiento de datos con un respectivo caudal que cuando uno hace el video, precisamente eso es lo que hace, manda en cada segundo paquetes de datos para que los receptores puedan ver el video sin pausa. Antes era complicado porque para ver un video se descargaba todo el archivo y hasta que se descargaba completamente uno lo podía ver de manera local. ¿Vea? El streaming no. El streaming, el método es mandar pequeños paquetitos de datos, pero constantemente y se van abriendo y ejecutando en la computadora, en el celular del cliente, del usuario, y de esa forma se puede ver videos, que son los archivos más pesados, en tiempo real. ¿Vea? En este caso también, si tenemos una base de datos con un montón de celdas, es necesario hacer un streaming, ¿vea? Una corriente de paquetes de datos para que se vayan cargando poco a poco. Y para ello también utilizamos las APIs, que son las interfaces de aplicaciones, Azure Stream Analytics, que es diferente a Synapses, y PubNub, entre otras software que aquí solo los vamos a mencionar. ¿Verdad? Otro concepto también importante es el de el modelo semántico. La palabra semántico tiene que ver con la parte del lenguaje, pero en esta ocasión el modelo semántico es una representación conceptual que describe el significado de los datos y las relaciones entre ellos. O sea que en otras palabras, no solo se enfoca en los datos, en el dataset, sino que en la relación que puedan tener estos datos. Y ya lo vamos a ver en el diagrama que aparece ahí en Power BI, vea. Entonces podemos imaginarnos que en una base de datos con información de estudiantes y la lista de cursos, si yo pongo en una tabla la lista de cursos y en cada curso o en cada asignatura también pongo la lista de estudiantes, ese es mi dataset. Pero ¿qué pasa si hago eso? Que pongo la asignatura, pongo 10 estudiantes que llevan esa asignatura y ¿qué pasa con las celdas del curso? O quedan vacías o duplico el mismo nombre para los 10 que llevan el mismo curso. Ese es mi dataset, pero en una base de datos yo tengo solo los estudiantes, tengo solo los cursos o las asignaturas y posiblemente genero el dataset donde uno los datos de dos tablas diferentes para generar esa información que es necesaria. Entonces, esa relación que hay entre los datos es la parte adicional del modelo semántico. Me quedé un poquito pensativo hace poquito porque la Facultad de Ciencias Económicas hizo no es un seminario, hizo ¿cómo que llama? Porque fueron 2 o 3 días, un congreso.
sobre inteligencia artificial y uno de los expositores del día martes, que después de la clase yo bajé al auditorio de La Paz, no sé si alguien más asistió. Uno de los expositores hablaba de la ontología, ¿ve? Ontología de datos o la ontología legal de datos. Y lo que él más o menos explicaba es que para trabajar con inteligencia artificial tenemos que interpretar bien, hacer bien las preguntas o las oraciones para ser más explícito en lo que le pedimos a la inteligencia artificial y que ella lo pueda comprender lo mejor posible. Si nosotros somos escuetos, aunque si nosotros nos fijamos en la inteligencia artificial, algunas ponen sugerencias. Este, le pregunta una cosa y después me pone las sugerencias. ¿Quieres que haga la tabla de estos datos o quieres que lo convierta en imagen? Entonces, esas frases estoy viendo yo que en la inteligencia artificial son escuetas, son sencillas, pero posiblemente porque ya la inteligencia ya sabe qué más le voy a pedir del primer prompt o de la primera instrucción. Y lo otro es que voy construyendo. ¿Ve? Pido algo y le voy agregando cosas que no me hizo, pero que al verla el resultado le puedo seguir agregando. Entonces se convierte en esa conversación para que al final genere algo más real a lo que yo estoy pidiendo. Ahora, también he visto que en las inteligencias artificiales se pierden, ¿verdad? Ya no llevan el hilo de la conversación y todo lo que pedí arriba ya no me lo pone abajo, ¿verdad? Entonces a veces toca que recordarle, ¿verdad? De acuerdo a lo que me dijiste allá en la primera pregunta y que te lo copio y te lo pongo acá, haz esta otra cosa. ¿Verdad? Entonces hay que ser bastante explícito para que la inteligencia artificial genere algo más cercano a lo que yo estoy solicitando. ¿Verdad? Entonces, aquí en el modelo semántico y sus características, una es que las relaciones tienen que ser claras. Por ejemplo, yo les decía, tengo una tabla con los estudiantes y tengo otra tabla con los cursos o las asignaturas. Y hoy con la inteligencia artificial hablamos con lenguaje natural, que ya es más comprensible para las computadoras que antes. Antes de decir que Juan está inscrito en el curso de economía, es algo que no lo podía entender la computadora o el software de la computadora. Hoy ya comprenden un poquito más el lenguaje natural. Luego tenemos la parte del significado de datos. No solo se almacenan los datos, sino que también qué significan esos datos. En una tabla generalmente a veces es necesario crear lo que alguna vez mencionamos como diccionario de datos, porque incluso para nosotros los seres humanos a veces no sabemos de qué se refiere y entonces con el diccionario de datos podemos ver si lo que nosotros pensamos es o es otra interpretación de los datos. Y la interoperabilidad que facilita el intercambio entre los datos entre diferentes sistemas y usuarios. Nosotros hemos visto que podemos utilizar la computadora de la casa, del trabajo o de la universidad y poder utilizar el mismo archivo. Eso es interoperabilidad. O el archivo que ustedes están haciendo el proyecto, no solo lo está editando uno, sino que lo comparten con privilegios de edición de sus compañeros para que también puedan trabajar y seguir editando o elaborando el documento respectivo.
Otro ejemplo puede ser en la parte de investigación social. Los modelos semánticos pueden ayudar a organizar y analizar los datos de las encuestas, de estudios de población y otros tipos de investigaciones, ¿verdad? Como definir la relación que existe entre la variable nivel de ingresos de las personas con su nivel de educación y con su empleo actual, ¿verdad? O sea, para eso se hacen las encuestas, ¿verdad? Y se le pregunta a una muestra qué intervalo de ingresos tiene, cuál es su título más grande o mayor, el título mayor, si es bachiller, si es título universitario o licenciado u otro nivel, vea. Y está trabajando, sí o no, en qué trabaja, cuál es su puesto. Entonces, capturamos toda esa información para después hacer el proceso de análisis y determinar que si lo que ustedes que están estudiando, que son parte de la población privilegiada, porque no recuerdo cuánto es de 10 o 20% de la población salvadoreña, sigue con sus estudios universitarios. O sea que un 80, 90 ya no tiene la capacidad económica o de tiempo o, o inclusive intelectual en el sentido de no haber llegado hasta bachillerato, de poder continuar con sus estudios, ¿ve? Y ver si eso ayuda a conseguir un buen empleo. Y si yo consigo un buen empleo, tendría que ser por lógica un ingreso mejor que el de la mayoría, ¿ve? Claro que la educación no solo es la parte formal, o sea, no solo es el título universitario. Creo que al inicio del ciclo le pregunté y varios decían que son autodidactas. Eso es importante, no quedarse solo con lo que le dice el docente. Cuestiones de tiempo, el docente no puede abarcar muchos temas. Es necesario acá en esta asignatura practicar, porque si no se nos olvida las cosas con solo una vez, se nos va a olvidar las cosas, cómo hacerlas, mientras que si las hacemos varias veces, eso se va guardando y después lo hacemos casi de manera automática. Leer libros, o sea, ya no solamente basta con ir a la universidad, hay que ir a seminarios, a congresos, hay que leer libros, unirse con grupos de expertos, o sea, toda la educación informal, más la formal y más lo que en otra asignatura yo llamaba eh, espíritu emprendedor o esas actitudes de liderazgo e innovación que son parte importantes en conseguir un buen empleo. Otro ejemplo, en economía, los modelos semánticos pueden utilizarse para analizar datos financieros relacionados entre diferentes indicadores económicos y la tendencia del mercado. Por ejemplo, pueden ayudar a entender cómo el cambio de la tasa de interés afecta el consumo y afecta también la inversión. ¿Verdad? Entonces, tenemos las variables en el mercado. Igual pasamos la encuesta o hacemos entrevistas a expertos y nos explican si el cambio del interés afecta el consumo o afecta la inversión. Y por ejemplo, si lo vemos en la coyuntura o en el contexto actual, se habla de que hay una deflación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que los
los precios están hacia la baja, ¿verdad? Pero ¿por qué bajan? Porque los empresarios ven que la gente no está comprando y si no está comprando, entonces bajan el precio para que por lo menos vendan lo mismo que vendían anteriormente. Entonces, si bien es cierto que bajen los precios, se oye como positivo, pero a nivel macroeconómico también tiene consecuencias negativas. Y entonces, ¿cómo percibo yo la realidad? ¿Las cosas están más caras o están más baratas? ¿Me alcanzan lo mismo que antes, que el año pasado o hace 5 años o ya no me está alcanzando lo mismo? Pero esas son percepciones. Es necesario investigar, hacer una encuesta, hacer una entrevista y con datos y el análisis de los datos, eh, validar mi hipótesis o validar la hipótesis nula, que es todo lo contrario a lo que yo planteo. Entonces, hay que jugar con todos los datos, hay que estar siempre pendiente de la información y, si es posible, de la investigación. Otro ejemplo, pero en este caso un poco más práctico, hacemos una suposición de que estamos investigando sobre el impacto de la educación en los ingresos, que es prácticamente lo que estamos hablando ahí arriba, y un modelo semántico eh, podría ayudarnos a organizar los datos de la siguiente manera. ¿Ve? ¿Quiénes son los involucrados, las instituciones o entidades identificadas, las personas o diríamos los ciudadanos, las instituciones educativas como las universidades, centros escolares, institutos, entre otras, y los empleos del país o de la zona geográfica a estudiar? Entonces, allí tengo tres tablas: personas o ciudadanos, instituciones educativas y los empleos. Y entonces podemos hacer cualquier tipo de relación, ¿verdad? La persona A estudió en el Instituto de Santa Ana. La persona A también trabaja actualmente en la empresa C. La misma persona A tiene un ingreso de tanta o cierta cantidad. Entonces aquí estoy relacionando las tres tablas. La tabla donde están los ciudadanos, la tabla donde están las instituciones y la tabla donde están bueno, son cuatro, ¿va? Las empresas y el ingreso. Y de esa forma los modelos semánticos nos permiten organizar y entender de una mejor manera esos datos complejos, ¿verdad? Que están dispersos en diferentes tablas. Aquí hay algunos videos adicionales de, de Power BI y otros temas. Así que le damos hacia atrás. Quiero ver si carga donde íbamos. No, se quedó en otro lado. Buscamos donde estábamos. Acá. Entonces nos vamos al otro enlace que dice transformar los datos con Power Query Editor. Ese es el nombre completo. Pero antes dice que en Power BI, esto ya es lo que hemos hecho, conectamos diferentes fuentes. Una de esas formas es
la conexión directa al archivo de Excel. Otra es importando los datos desde el archivo de Excel. Power Query, no, Power BI no ofrece esta funcionalidad de Direct Query que hemos hablado en la página pasada. Entonces, la actualización de datos se hace a través del proceso manual o actualizando los datos una vez que se hayan hecho los cambios. O se hace la actualización programada a través de puertas de enlace si es que el archivo está en una ubicación accesible como SharePoint o OneDrive. Entonces decíamos que eso es lo ideal, que los archivos ya estén en la nube, pero para nosotros también es importante que estén almacenados de manera local, ¿verdad? Ahora, el uso de Power Query para transformar datos, y esa palabra es importante en el sentido de que también puede ser editar los datos. Eso quiere decir que yo voy a utilizar el Power Query cuando mi dataset o mi tabla que voy a utilizar en Power BI necesita editar, necesita hacerle varias cosas, que pueden ser limpiar, que puede ser agregar columnas, que pueden ser varias cosas que ya las vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque todo eso no puedo editar, no puedo agregar columnas en Power BI, porque Power BI se dedica a crear visualizadores. Entonces llamo a su hermano y en su hermano Power Query sí puedo hacer algunas funciones para editar o para limpiar o para transformar los datos de la tabla o del conjunto de datos. Y acá dice que el ejemplo es que un equipo de ventas que actualiza diariamente un archivo de Excel que tienen en la empresa, o sea, esta es una microempresa. Hay empresas grandes que tienen todo un sistema. Tengo una amiga que empezó a trabajar en un lugar de ventas en donde medio me comentó que tiene como tres sistemas, el de promociones, el de los clientes que ya están ahí, no es que elija, sino que ya le definen el cliente y no sé si alguno de ustedes trabaja de esa forma y no sé si tiene una tercera aplicación y tiene que tener toda esa información para poder hacer las ventas. Entonces, si está el sistema, todo se va almacenando constantemente, ¿verdad? Pero si no tenemos un sistema de información automatizado, muchas empresas lo que hacen es crear el archivo y al final del día el vendedor ya no le dice el vendedor, sino que el ejecutivo de ventas hace el reporte, ¿verdad? Este día visité a estos, vendí esto, y genera un archivo con la información, ¿verdad? Y entonces todos esos datos se van almacenando y creando un histórico que muchas veces hay datos que no cambian y hay datos que sí hay que estarlos actualizando diariamente, ¿ve? Entonces va a depender de ese movimiento que tengan los datos, el análisis que vamos a hacer, ¿ve? Diario, trimestral, mensual, anual. Y entonces, en el caso de Power Query, el proceso que nosotros hemos seguido es que tenemos un archivo de Excel, lo cargamos a Power BI, pero en Power BI me da la opción de tener la vista previa y cargar los datos o de transformar los datos. Solo hemos ocupado el botón cargar.
Pero a partir de ahora vamos a ocupar el otro botón que se llama transformar los datos para hacer eso que hemos mencionado, para limpiar, para hacer filtros, para modificar, para configurar el tipo de dato, agregar columnas, entre otras cosas que se pueden hacer. La otra situación que pasa es que yo trabajo con Excel, ¿verdad? En mi empresa es chiquita y tengo todo semi automatizado, o sea que tengo mi Excel, no lo hago manual, no lo hago en papel. En algún momento, por ejemplo, la universidad inscribía en papel. Imagínense, allá en la época de sus abuelos, quizás, sí, de sus abuelos, porque ustedes están jóvenes, que cuando se inscribieron en la universidad, si es que estudiaron, la inscripción fue manual en papel. Luego, con el tiempo, la universidad puso computadoras, había un nivel de dos o tres edificios en donde los estudiantes hacían cola, entraban presencialmente, se les imprimía la hoja de asesoría, escogían las asignaturas y los horarios, otra persona verificaba que no chocaran los horarios, y no me acuerdo qué otros pasos había, y al final se digitaban los datos, se imprimía la hoja de inscripción y el último todavía revisaba allí y el estudiante dejaba una copia. Todo, digamos que se iba automatizando. Hoy no. Hoy ustedes tienen un día, una hora para entrar desde ya no ni siquiera la computadora, sino que lo hacen desde su móvil. Ven los horarios, van seleccionando y el mismo sistema les dice, si selecciona esta sección, se le cierran todas estas porque están a la misma hora. Entonces solo tiene estas otras y ahí empiezan a decir, uy, que estos horarios son muy feos. Pero si usted se fijan, los horarios de la universidad son para gente que trabaja. Por eso es que mucho hay clases en la noche, el fin de semana, en algunas asignaturas que son las más comunes hay varios horarios y ya después los grupos se van haciendo más pequeños y por ende también la cantidad de secciones y es importante llevar el pensum en orden para tener mayores posibilidades y es importante también no dejar los prerequisitos porque el prerequisito me abre otras asignaturas. Si yo no paso el requisito, no puedo llevar otras asignaturas y eso muchas veces va retrasando. Entonces hay que estar jugando con el pensum en el sentido de ver las posibilidades que tengo para poder llevar 4 o 5 asignaturas cada ciclo. ¿Ve? Entonces, yo tengo mi sistema semi automatizado, tengo mi hoja de Excel bien bonita con su título arriba, la tabla como tal y abajo la explicación, pero ya vimos que eso no me sirve a mí en Power BI, porque a mí me interesa la muy tabla, ¿ve? Sus encabezados y los registros o filas con los datos. Todo lo que es título, todo lo que es párrafo, imágenes, los tengo que limpiar, tengo que preparar. Y entonces todas esas cosas no las podemos hacer en Power BI. En Power BI solo seleccionamos y la tabla ha quedado bien, ¿verdad? Pero cuando nos encontremos que la tabla no está correcta, entonces utilizamos el Power Query. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio con una
un pequeño archivo que se llama clientes. Vamos a tratar de no abrir Excel, sino que hacerlo todo desde Power BI. ¿Por qué? Porque como les he dicho anteriormente, mucho de lo que estamos viendo se puede hacer en Excel y creo que es mucho más fácil que Power BI y Power Query. Pero en Excel puedo hacer gráficos, pero Power BI me permite generar el reporte en línea con esos gráficos. Y esto de Power Query Editor es como de las herramientas que tiene la base de datos para hacer las mismas cosas que hacemos en Excel sin sacar los datos de la base, sino que en la misma base de datos ocupamos, extraemos el dataset y ahí hacemos las ediciones. En un archivo de Excel no, en un archivo de Excel me tienen que dar a mí los datos y ahí poder hacer las ediciones respectivas. Entonces, necesitamos cargar, quiero ver, el archivo que no lo descargamos, este que se llama cliente. Por ahí tiene que aparecer la descarga, ahí está. Esto todavía no. Estamos acá siempre. Por acá. Entonces, la primera etapa de Power BI o BI, que es, abrimos la aplicación, iniciamos la sesión. Bueno, vamos a explicar este. No es igual, pero sí podemos ver algunas cosas que tiene. Ahorita estoy en Excel, en el Power Query de Excel. Entonces, cuando logremos entrar al Power Query de Power BI, primero vamos a ver el título. Aquí está ya traducido, dice editor de Power Query, pero sería como editor de consultas de la plataforma de Power Query de Power Microsoft. Tenemos la pestaña inicio. Este botón es importante, pero que solo lo he visto en el Power Query del escritorio, no en la web. Es importante, ¿por qué? Porque una vez que guardamos o hacemos los cambios, le damos aquí cerrar y cargar y nos vamos a Power Query, a Power BI. ¿Verdad? O cerramos sin guardar los cambios o guardamos los cambios, actualizamos y seguimos actualizando. ¿Qué más tenemos? Tenemos este botón que también lo tenemos en Power BI para actualizar los datos, ¿verdad? Y lo hicimos en la clase pasada. Ya teníamos el informe de Power BI, pero me fui a Excel, agregué un nombre, cambié otro nombre y ya regresando, cerré Excel, regresé a Power BI y un comando o un icono igual a este me permite actualizar todo o actualizar los datos o solo el esquema. Entonces se vuelve a cargar la data con los cambios actualizados y por ende los informes o los visualizadores también
se actualizan. Tenemos otros botones, otros comandos como la opción de quitar y agregar columnas, de quitar o conservar filas, de ordenar, que ya hemos visto, de dividir cuando, creo que ya cargó, sí, hasta ahorita cargó. La próxima vez hago el cálculo. Entonces, y estando ya en Power BI, me confundo entre las dos. Este es de Excel. Este es Excel. Cierro Excel. Para. Abro la carpeta. Se conectan los datos. Se importan hacia la nube de Power BI. Aparece la tabla, o más bien la hoja. La tabla es la misma que mencionábamos, con su respectivo nombre de columnas. Y acá es donde están las dos opciones que solo hemos ocupado cargar, ¿ve? Pero yo le puedo dar ahora transformar y hoy sí me carga el editor de Power Query de Power BI y este es el botón que le estaba explicando. Allá aparece en grisito y creo que decía diferente. Acá dice cerrar y aplicar. Solo aplicar o solo cerrar. En la web, en el Power Query de la web no lo vamos a encontrar. Y otra diferencia es que aquí a la derecha en este panel es donde tenemos la tabla o la página. En Power BI la teníamos aquí a la derecha. ¿Por qué? Porque acá en Power Query lo que tenemos a la derecha es el panel donde aparecen las propiedades siempre y nombre de la tabla y esta bitácora que se llama pasos aplicados, en donde yo ya conecté los datos originales, navegué y seleccioné la hoja o la tabla. Power Query promovió los encabezados. ¿Qué significa eso? Que vio de que la palabra nombre del cliente, estado y total de compras pueden ser los nombres de columnas de la tabla. Y efectivamente, este paso no lo hice yo, pero Power Query no se equivocó y lo hizo de manera correcta. También cambió los tipos de datos sin que yo, se lo pidiera. Él reconoció e identificó cuando dice aquí ABC, identificó que estos son textos. ABC estado identificó que también son textos. 1, 2, 3 identificó que son números. Yo le puedo dar aquí donde dice 1, 2, 3 y tenemos todos estos tipos, casi igual que Excel. Tengo decimales fijos, enteros, que significa sin decimales, porcentajes, fecha y hora, solo hora, fecha, hora con otra zona horaria, duración entre dos intervalos de tiempo, solo texto, datos booleanos o falso y verdadero, datos binarios. Hasta ahí termina la lista. Entonces, acá yo puedo ver que tengo números enteros, lo puedo convertir a número decimal. A ver si no da problema. Ahí me agregó el 1.2, aunque no me lo agregó decimales porque no tiene los valores. Aplico solo para ver
número decimal fijo, sustituir, la conversión existente o conservarla, sustituir. ¿Vea? Ahora sí me le agregó los decimales tipo moneda y puedo regresar a datos enteros sin decimales. Hay algunos estados financieros que no centavean, entonces no utilizan centavos, utilizan números enteros. Hay otros registros que sí centaviamos, entonces necesitamos estos dos decimales de este tipo de formato. Algunas veces aparece, no está acá, aparece 1, 2, 3 ABC, que digamos que son datos alfanuméricos. Tiene números y tiene del alfabeto. Aquí están separados, número y texto aquí abajo. ¿Qué más puedo hacer desde acá? Quiero ver el tiempo porque sí, 10 minutos nos llevamos mucho en la conexión. En la tabla entonces podemos ver el tipo de datos que tiene cada columna y podemos ver los filtros que creo que no lo tiene Power BI. Y entonces yo tengo una tabla, ¿verdad? Esa es la que yo se la pedí a la dirección de tecnología o de informática y esa es la tabla que ellos me mandaron. Pero yo en mi reporte de Power BI no quiero los inactivos, me voy a enfocar en los activos, entonces aplico un filtro, igual que Excel, dejando solo visibles los activos, o sea, los clientes activos, y ahí se me reduce la tabla. Entonces, todos estos cambios, y aquí van apareciendo los pasos que voy dando, todos estos cambios le puedo dar acá a aplicar, pero me mantengo acá trabajando. ¿Qué más aparece en la práctica? Aparece, vamos a esperar ahí que cargue. Ya vamos a explicar un poquito, si me da tiempo, algunos de las funcionalidades, pero en la práctica dice que necesito agregar columna, una columna, tengo varias, pero acá está columna personalizada, en donde abre este cuadro de diálogo que se llama columna personalizada. ¿Cuál es el nombre nuevo de la columna? Compra con descuento. Me aparecen aquí otras dos celdas. Aquí voy a aplicar la fórmula con las columnas disponibles que son tres. ¿Verdad? La única columna con número es total de compras. Le doy doble clic o lo doy insertar solo una vez, solo una vez. Y si hacemos la suposición de que el descuento es del 10%, entonces el cliente va a comprar los productos al 0.90 o al 0.90, no, 0.9 decimal o 90% porcentaje, valga la redundancia. Aquí vamos a poner multiplicado por 0.90, le damos a aceptar y entonces ya tengo otra tabla que no tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque la dirección de informática solo me dio estos datos. Pero menos mal que con estos datos yo pude sacar el descuento. ¿Verdad? Ahora sí, le doy inicio, cerrar y aplicar.
se carga en Power BI, lo puedo ver desde acá y está la tabla con las transformaciones que hice de Power Query. Ya no están los clientes inactivos y se agregó la columna que tiene los descuentos. Aquí no tengo identificado el tipo de formato, pero sin embargo se los puedo poner acá. Igual que allá, ¿verdad? Igual que en Power Query. Bueno, no igual porque es otro lado donde lo tengo que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, acá ha identificado esto como texto. Entonces tengo que aplicar. No me fijé cómo estaba en Power Query, así que lo voy a hacer desde Power BI. Y ya con esta tabla hago el informe rápidamente. Puedo arrastrar compras con descuento. No voy a crear el visualizador, sino que lo voy a arrastrar el campo directamente al informe. Me generó un gráfico de columnas agrupadas al cual ahora sí le puedo mover los clientes y ahí aparece. Si lo quiero horizontal, lo cambio a horizontal. Quiero ver el estado. Estando en Power BI, desde la pestaña inicio, tengo aquí hay dos botones, el que decíamos que es actualizar, pero actualizo los datos desde Excel y aquí está transformar, que regreso a Power Query y prácticamente podríamos decir que tenemos tres tablas. La tabla de Excel, que la tengo acá en mi computadora, la tabla de Query, que es esta que está acá, perdón, la tabla de Power BI, que es esta que está acá, y ahora acabo de abrir Power Query, el editor, que es esta que está acá. Entonces, rápidamente, 4 minutos. Además del botón para cerrar y aplicar, aquí tengo lo mismo que Power BI, la fuente de datos, los archivos utilizados recientemente, la opción de especificar los datos que genera un cuadro para copiar y pegar. Todo esto es para, aquí dice nuevas consultas, porque decíamos que query es consulta, pero podemos sustituirlo por nueva dataset o nueva tabla o nueva conjunto de datos. Está este de configuración de orígenes, este no tiene mucha importancia ahorita. Administrar parámetros tampoco. Volvemos a encontrar el botón de actualizar la vista previa o actualizar todo. Ver las propiedades, un editor avanzado, administrar las consultas, pero lo que más vamos a utilizar son estas. Elegir columna o ir a cierta columna, quitar una o varias columnas, conservar las filas. Aquí hay varias opciones. ¿Por qué? Porque en las filas superiores tenemos el título, el objetivo y el encabezado. Entonces, para Power BI y Power Query lo necesito, no, pero aquí me aparece la opción de conservarlo o también me aparece la opción de quitarlo. Generalmente lo vamos a quitar. Luego está la opción de filas inferiores, que son los totales. Muchas veces tenemos la tabla y al final hacemos la sumatoria, los totales.
decido yo conservarla o decido yo quitar filas inferiores. ¿Cuántas? Dependiendo del dataset, cuántas filas no son de la tabla. Puedo conservar intervalos de filas, o sea, una o más filas. Acá me dice que puedo quitar filas alternas. Puedo conservar duplicados. Acá me da la opción de quitar duplicados. Cuando hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque por ejemplo esta tabla dice cliente ACD y decía los otros clientes, pero el cliente A hace varias compras. Entonces se duplica el cliente, pero no se duplican las compras. Cada día que él compre es un nuevo registro. ¿Me conviene quitar los duplicados? En este sentido, no. Me conviene quitar duplicados cuando uno de ustedes subió 2 veces la tarea. Entonces, es el mismo usuario, es la misma tarea, pero no le puedo poner 2 notas. Entonces, elimino los duplicados cuando sea necesario. Las filas en blanco las eliminamos. Aquí no están filas en blanco, esa hay que eliminarla. A veces pueden tener la tabla de errores en los cálculos. Tenemos la opción de quitar o conservar. De ordenar ascendente o descendentemente. De dividir una columna, esto lo hicimos con Excel. Ya es la hora. Con delimitadores, que generalmente es coma o punto y coma. O cuando extraímos izquierda, derecha, los caracteres, 2, 4 caracteres. O por posición de los dígitos o de los caracteres. O por minúsculas, mayúsculas, entre otras opciones. Puedo agrupar por las filas en una sola columna. Aquí están los mismos datos que ya vimos acá. Esto igual que esto. Esta es importante porque si yo no tengo los encabezados o nombre de columnas, tengo que ascender la fila 1 como encabezados. Algunas veces nos vamos a encontrar con esta situación. Puedo reemplazar valores, solo que aquí, si no me equivoco, es de toda la columna, no celda por celda. Puedo combinar varias tablas de consultas o varias datasets, anexar otras consultas o otras tablas. Y nos faltó ver estas 2 pestañas para la otra clase antes del parcial. ¿Preguntas? Que si ya terminó el partido, no sé. Ya ahorita ya poca gente quedaba ilusionada todavía. ¿Se viene cuarto o quinto parcial? El cuarto o quinto parcial, ¿qué? Esta clase viene en la cuarto parcial. Quinta. Ah, ok. Cuarto parcial, Quinto parcial. que es el otro jueves, solo Power BI, que es conectarnos con los datos, crear los visualizadores y guardar el archivo. Más que todo, esos son los pasos, las etapas a gran escala del proceso de Power BI. Bueno, cerramos entonces y nos vemos hasta la otra semana, ¿verdad?